El sol se ocultaba detrás de las montañas de Veracruz cuando la camioneta se detuvo frente al portón oxidado de la finca. Emiliano esperaba una mujer delicada para el matrimonio arreglado, pero cuando descendió del vehículo, se encontró frente a una montaña humana de casi 2 metros de altura. Esperanza colosal cargaba en sus hombros anchos toda una vida de humillaciones. Nacida en los barrios pobres de la Ciudad de México, había crecido escuchando que era un castigo divino por los pecados de su madre. A los 38 años, nunca había tenido novio. Trabajaba escondida en una fábrica textil hasta ser despedida por asustar a los clientes. Su característica principal era una dignidad herida pero inquebrantable, una capacidad sobrenatural para el trabajo pesado y una inteligencia práctica que transformaba cualquier adversidad en solución. Su conflicto interno giraba en torno a la creencia de que ocupaba demasiado espacio en el mundo, luchando entre el deseo desesperado por aceptación y la negativa a disminuirse para encajar en las expectativas ajenas. Emiliano, viudo de 45 años, había aceptado el arreglo por desesperación. 3 años cuidando solo la propiedad cafetalera sin conseguir mano de obra, viendo la finca languidecer. El intermediario había prometido una mujer fuerte para trabajo rural, pero lo que emergió de la camioneta desafió toda expectativa. La carta que Esperanza llevaba explicaba que no era una novia comprada, sino una mujer adulta huyendo de un padre controlador que la encerraba en casa por avergonzar a la familia. Aurelio, su padre, era un pequeño comerciante autoritario de la capital, que durante décadas había mantenido a su hija como prisionera, negándole toda oportunidad de vida independiente. Durante las primeras semanas, Esperanza reconstruyó toda la estructura de la finca, reparó cercas, organizó el cafetal, construyó muebles que sirvieran a su tamaño. Emiliano observaba fascinado cómo ella transformaba problemas en soluciones, cargando sola costales que 2 hombres apenas levantaban. La motivación de Emiliano era encontrar paz después de años de soledad y culpa. Esperanza necesitaba probar a sí misma que merecía amor. Su padre, Aurelio, aparecía periódicamente intentando recuperar a la hija, movido por la rabia de haber perdido control sobre ella. Esperanza había perdido a su esposa y hijo en un accidente 3 años atrás, y había aceptado el arreglo no por conveniencia, sino porque entendía el dolor de ser rechazado. Los vecinos lo evitaban desde la tragedia, diciendo que estaba maldito. Este descubrimiento cambió completamente la perspectiva de Esperanza sobre su nuevo hogar. Durante el primer mes, Esperanza plantó una huerta gigantesca, usando técnicas que había aprendido con su abuela en el campo, transformando el terreno baldío en fuente de alimento. Las plantas crecían bajo sus manos como si respondieran a su determinación de crear vida, donde antes solo había desolación. Esperanza había sido abandonada por su primer amor a los 16 años, cuando él vio su tamaño real. Había mentido sobre su altura en cartas románticas, soñando con ser amada por quien era en lugar de por su apariencia física. Esta revelación explicaba su profunda desconfianza hacia los hombres y su tendencia a esconder sus sentimientos verdaderos. El ambiente de la finca cambió drásticamente. Los campos abandonados se transformaron en plantaciones organizadas. La casa simple ganó extensiones para acomodar visitantes. Sonidos de risas femeninas reemplazaron el silencio de la soledad, porque Esperanza comenzó a recibir visitas de mujeres de la región que oían historias de su fuerza e independencia. Durante las noches veracruzanas, Emiliano y Esperanza se sentaban en el corredor escuchando música regional, compartiendo café y pan dulce que ella preparaba usando la receta de su difunta madre. Las conversaciones fluían lentamente, como el café que se filtraba gota a gota en las mañanas. Esperanza enfrentaba obstáculos cuando los habitantes locales inicialmente la temían, susurrando sobre la giganta a sus espaldas. Necesitaba probar constantemente que su fuerza no era amenaza sino bendición. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, demostrando que podía ser productiva y gentil al mismo tiempo. El segundo obstáculo llegó cuando descubrió que estaba embarazada 3 meses después de su llegada, pero lo escondió de Emiliano por miedo de que él se sintiera obligado a amarla.
La gravidez la dejó físicamente vulnerable por primera vez en su vida, forzándola a aceptar ayuda de otros. Durante los meses siguientes, Esperanza transformó la finca en un refugio. Mujeres víctimas de violencia doméstica encontraban trabajo y abrigo temporal. Ella enseñaba técnicas agrícolas, administración básica y principalmente cómo ocupar espacios sin pedir disculpas. La relación se desarrolló lentamente. Emiliano admiraba a Esperanza por su competencia. Ella se enamoraba de la gentileza de él. Cuando organizó la primera fiesta de la región en años, cocinando para 100 personas, probó que su fuerza podía crear alegría, no apenas trabajo. Esperanza creó una cooperativa de mujeres rurales, vendiendo productos artesanales y orgánicos, generando renta independiente para decenas de familias. Las mujeres llegaban de pueblos cercanos, atraídas por las historias de una mujer que había encontrado la manera de ser poderosa sin ser amenazante. Aurelio apareció con un documento judicial falsificado, intentando internar a Esperanza como incapaz mental, alegando que mujeres anómalas no podían tomar decisiones propias. El documento estaba lleno de términos médicos inventados y firmas falsas, pero parecía oficial lo suficiente para intimidar. Esperanza salvó a un niño que había caído en un pozo, siendo la única persona capaz de descender y rescatarlo, cambiando completamente la percepción de la comunidad sobre ella. Después de este incidente, dejó de ser la giganta extraña para convertirse en Esperanza la Salvadora. Emiliano reveló que se había casado con Esperanza no por necesidad, sino porque reconoció en ella el mismo dolor que cargaba. Ambos habían sido demasiado grandes para los espacios que el mundo les ofrecía. Esta confesión creó una intimidad nueva entre ellos, basada en comprensión mutua más que en conveniencia. Las conexiones emocionales se desarrollaron a través de pequeños gestos. Emiliano construyendo muebles adecuados al tamaño de Esperanza. Ella enseñando recetas tradicionales veracruzanas. Ambos descubriendo que el amor no era sobre encajar en moldes, sino sobre crear espacios donde el otro podía existir plenamente. Se descubrió que Aurelio había mentido sobre la madre de Esperanza. Ella no había fallecido de tristeza, sino que había sido víctima de violencia durante una discusión sobre el futuro de su hija. Este descubrimiento explicaba la obsesión de Aurelio por controlar a Esperanza y su resistencia a dejarla vivir libremente. Esperanza dio a luz gemelos, un niño y una niña, probando que podía crear vida a pesar de siempre haber sido tratada como error de la naturaleza. Los bebés nacieron sanos y fuertes, heredando la estatura promedio de su padre, pero la determinación inquebrantable de su madre. La vulnerabilidad de Esperanza se manifestaba durante las tormentas, cuando se encogía recordando el sótano donde su padre la encerraba. Emiliano aprendía a reconocer estos momentos, ofreciendo presencia silenciosa hasta que ella recuperaba la fuerza. Estos momentos de fragilidad los acercaban más que cualquier demostración de fortaleza. Esperanza cambió legalmente su apellido de colosal a firmeza, simbolizando su transformación de problema en solución. El trámite fue complicado, requiriendo testimonios de vecinos y documentación extensa, pero se convirtió en una declaración de independencia personal. La finca fue oficialmente registrada como Propiedad de las Mujeres Firmes, la primera tierra comunitaria femenina de la región. El registro legal establecía que la propiedad serviría como refugio permanente para mujeres en situaciones difíciles, con Esperanza como administradora principal. Esperanza descubrió que tenía hermanas esparcidas por México, todas vendidas o escondidas por Aurelio por ser diferentes. Inició una búsqueda nacional para reunir a la familia dispersa, usando la red de mujeres que había construido para localizar a sus hermanas perdidas. Esperanza recibió una invitación para hablar en universidades sobre cooperativismo rural y empoderamiento femenino, transformándose en una referencia nacional. Las cartas llegaban de instituciones de todo México, solicitando su presencia en conferencias y seminarios. Su historia había trascendido las fronteras de Veracruz. Las mañanas en la finca comenzaban con el aroma de café tostado y pan dulce,
marcas distintivas del nuevo hogar que Esperanza había creado. Sonidos de máquinas de coser se mezclaban con risas de niños jugando entre los cafetales. La tierra roja de Veracruz, antes árida, florecía bajo las manos grandes que habían aprendido que la fuerza podía nutrir en lugar de destruir. Aurelio fue arrestado por intento de envenenamiento cuando trató de dañar a Esperanza, siendo descubierto por Emiliano, quien finalmente encontró valor para proteger a alguien después de años de pasividad. El incidente ocurrió durante una visita sorpresa de Aurelio, quien había mezclado veneno para ratas en el agua que Esperanza bebía durante sus trabajos en el campo. Cada victoria costaba sacrificios. Esperanza renunció a la privacidad, transformando su vida en ejemplo público. Emiliano superó el duelo, pero cargaba cicatrices de la culpa. Juntos pagaron el precio de la visibilidad, enfrentando críticas y amenazas de aquellos que preferían a las mujeres en sus lugares apropiados. Se descubrió que la primera esposa de Emiliano había sido amante de Aurelio, y el accidente que la había llevado no fue accidental. Aurelio había intentado eliminar a una testigo, pero acabó destruyendo a la familia equivocada. Esta revelación explicaba la obsesión de Aurelio por mantener control sobre Esperanza y su resistencia furiosa a su independencia. Durante las investigaciones policiales, se encontraron cartas entre Aurelio y la difunta esposa de Emiliano, revelando un romance secreto que había durado años. Las cartas describían planes para huir juntos, llevándose a Esperanza como sirvienta personal. El accidente había ocurrido la noche que planeaban escapar. Emiliano enfrentó la traición de su esposa fallecida con una mezcla de dolor renovado y alivio extraño. Finalmente entendía por qué ella había sido tan distante en los últimos años de matrimonio y por qué había insistido tanto en contratar trabajadores específicos para la finca, todos recomendados por Aurelio. Esperanza consoló a Emiliano durante las noches difíciles que siguieron a la revelación, compartiendo su propia experiencia de traición familiar. Ambos habían sido víctimas de las manipulaciones de Aurelio, aunque de maneras diferentes. Esta comprensión mutua fortaleció su vínculo más allá del simple matrimonio de conveniencia. Las hermanas de Esperanza comenzaron a aparecer una por una. Carmen llegó primera, una mujer de 40 años que había sido vendida a una familia de Guadalajara como ayudante doméstica cuando era adolescente. Su historia reveló el patrón sistemático de abuso de Aurelio hacia todas sus hijas. Mercedes apareció después, habiendo escapado de una situación similar en Monterrey. Era más pequeña que Esperanza, pero igualmente fuerte, especializada en trabajo con metales. Su llegada permitió mejorar significativamente la infraestructura de la finca, instalando sistemas de riego más eficientes. La tercera hermana, Esperanza la menor, había sido la más afortunada, adoptada por una familia bondadosa en Puebla que desconocía su verdadero origen. Su educación formal la convirtió en la administradora natural de la cooperativa de mujeres, manejando la contabilidad y los contactos comerciales. El reencuentro familiar fue emotivo pero complicado. Décadas de separación habían creado personalidades muy diferentes, y las hermanas necesitaron tiempo para aprender a confiar unas en otras. Esperanza asumió naturalmente el rol de líder, pero tuvo que aprender a delegar responsabilidades. Aurelio había documentado meticulosamente la ubicación de todas sus hijas en un diario secreto, encontrado durante el registro de su casa después del arresto. El diario revelaba una red de corrupción que incluía funcionarios gubernamentales, jueces y comerciantes, todos involucrados en el tráfico de mujeres diferentes o problemáticas. La cooperativa creció exponencialmente con la llegada de las hermanas y sus habilidades diversas. Carmen organizó talleres de costura, Mercedes estableció un taller de reparaciones, y Esperanza la menor creó un sistema de distribución que llegaba a mercados de ciudades importantes. Durante el juicio de Aurelio, las 4 hermanas testificaron juntas por primera vez en sus vidas. Sus testimonios revelaron décadas de abuso sistemático, no solo hacia ellas, sino hacia docenas de otras mujeres que habían pasado por las manos de Aurelio y su red de cómplices. La finca se convirtió en refugio para las otras víctimas de Aurelio que salieron a la luz durante el proceso judicial.
Mujeres que habían sido vendidas, escondidas o abandonadas, encontraron en la propiedad un lugar donde podían sanar y reconstruir sus vidas. Esperanza estableció un programa de alfabetización para las mujeres que llegaban sin educación formal. Muchas habían sido mantenidas intencionalmente ignorantes para facilitar su control y explotación. Las clases se realizaban en las tardes, después del trabajo en los campos. El embarazo del tercer hijo de Esperanza coincidió con su elección como representante regional de cooperativas femeninas. Su nueva posición le daba voz en decisiones políticas que afectaban a mujeres rurales en todo Veracruz, pero también aumentaba la presión sobre su tiempo y energía. Emiliano se convirtió en un defensor activo de los derechos de las mujeres, usando su posición como propietario masculino para abrir puertas que permanecían cerradas para Esperanza. Su transformación de viudo silencioso a activista social sorprendió a todos los que lo conocían desde antes del matrimonio. Las noches de luna llena se convirtieron en tradición en la finca, con reuniones comunitarias donde las mujeres compartían historias, planes y sueños. Esperanza dirigía estas reuniones desde una silla especialmente construida, símbolo de liderazgo que nunca había esperado ejercer. Los niños de la comunidad crecían viendo a Esperanza como modelo de fuerza femenina positiva. Las niñas, especialmente, se beneficiaban de ver a una mujer que usaba su tamaño y fuerza para proteger y construir, no para intimidar o destruir. Durante las cosechas de café, la finca se llenaba de trabajadores temporales que llegaban de pueblos vecinos. Esperanza instituyó políticas de pago justo y condiciones seguras de trabajo, estableciendo un estándar que otras propiedades de la región comenzaron a adoptar. El sistema de justicia mexicano luchaba con el caso de Aurelio debido a la complejidad de sus crímenes y la extensión de su red de corrupción. El proceso judicial se prolongó meses, manteniendo a las víctimas en un estado constante de ansiedad sobre el resultado final. Esperanza aprendió a navegar el mundo legal con la ayuda de abogados que trabajaban por justicia social. Su caso se convirtió en precedente para otros casos similares, estableciendo nuevas protecciones legales para mujeres vulnerables. La transformación física de la finca era evidente para cualquier visitante. Donde antes había edificios deteriorados, ahora se levantaban instalaciones modernas para procesamiento de café, talleres artesanales y dormitorios dignos para trabajadoras temporales. Durante las tardes, Esperanza enseñaba a las niñas de la comunidad habilidades prácticas como carpintería, mecánica básica y agricultura. Estas lecciones desafiaban roles de género tradicionales, pero se presentaban como herramientas de supervivencia práctica. Emiliano documentaba la transformación de la finca a través de fotografías, creando un registro visual del cambio que podía usarse para inspirar proyectos similares en otras regiones. Sus fotografías eventualmente se exhibirían en galerías de la capital. El tercer embarazo de Esperanza fue más difícil que los anteriores, complicado por el estrés del juicio y sus responsabilidades crecientes. Sin embargo, se negó a reducir sus actividades, manteniendo que las mujeres embarazadas podían ser productivas y poderosas simultáneamente. Las hermanas desarrollaron un sistema de rotación para cuidar los hijos de Esperanza cuando ella necesitaba viajar por trabajo de la cooperativa. Esta red de apoyo familiar permitió que mantuviera sus compromisos profesionales sin sacrificar la maternidad. Los vecinos que inicialmente habían mirado con recelo la llegada de Esperanza, ahora buscaban su consejo para resolver disputas comunitarias. Su reputación de justicia y sabiduría práctica la convirtió en una líder informal reconocida por toda la región. Carmen estableció un programa de capacitación para jóvenes madres solteras, enseñándoles habilidades comercializables que les permitirían mantener a sus familias independientemente. El programa se expandió rápidamente a comunidades vecinas. Mercedes descubrió documentos escondidos en el taller de reparaciones que revelaban la verdadera extensión de la red de Aurelio. Los papeles mostraban transacciones financieras con funcionarios de múltiples estados, comprobantes de pagos a jueces y registros de mujeres trasladadas a diferentes ubicaciones
a lo largo de 3 décadas. La cuarta hermana apareció inesperadamente durante una tormenta nocturna. Refugio había estado viviendo en las montañas de Chiapas, trabajando como curandera tradicional después de escapar de sus captores años atrás. Su conocimiento de medicina herbal se convirtió en un recurso invaluable para la comunidad de la finca. Refugio trajo consigo historias de otras mujeres que había ayudado a esconderse en comunidades indígenas remotas. Su red subterránea de sanadores y protectores complementaba perfectamente la cooperativa más formal que Esperanza había establecido en Veracruz. El juicio de Aurelio reveló que había falsificado documentos de identidad para docenas de mujeres, borrando sus existencias legales para facilitar su control total. Muchas víctimas habían vivido años sin poder probar quiénes eran realmente, atrapadas en identidades falsas que Aurelio había creado para ellas. Esperanza testificó durante 3 días consecutivos, detallando décadas de abuso psicológico y control. Su testimonio fue tan poderoso que varios jurados lloraron abiertamente, y su declaración final sobre el derecho de las mujeres a existir plenamente se volvió viral en los medios nacionales. Durante el proceso judicial, se descubrió que Aurelio había esterilizado forzosamente a varias de sus víctimas para evitar que tuvieran hijos que pudieran cuestionar su autoridad. Esta revelación añadió cargos adicionales y aumentó la pena potencial que enfrentaba. El embarazo del tercer hijo de Esperanza se complicó cuando desarrolló presión arterial alta debido al estrés del juicio. Los médicos recomendaron reposo completo, pero ella se negó a abandonar completamente sus responsabilidades, delegando en cambio tareas específicas a sus hermanas. Emiliano contrató enfermeras especializadas para monitorear constantemente la salud de Esperanza durante los últimos meses del embarazo. Su dedicación a su bienestar demostró a toda la comunidad que su amor había evolucionado más allá de cualquier arreglo de conveniencia. La cooperativa firmó su primer contrato internacional, exportando café orgánico y productos artesanales a compradores en Estados Unidos. Este logro financiero aseguró la estabilidad económica a largo plazo de todas las familias involucradas en el proyecto. Carmen estableció contactos con organizaciones feministas en la Ciudad de México, creando una red nacional de apoyo para mujeres rurales. Estas conexiones proporcionaron recursos legales, financieros y educativos que fortalecieron significativamente el movimiento. Mercedes desarrolló un sistema de comunicación por radio que conectaba la finca con comunidades remotas, donde otras víctimas de redes similares pudieran estar escondidas. El sistema permitía coordinación discreta de rescates y refugio temporal. Esperanza la Menor estableció un fondo de becas universitarias para hijas de trabajadoras de la cooperativa, asegurando que la próxima generación tuviera acceso a educación superior. Las primeras beneficiarias fueron seleccionadas mediante un proceso riguroso pero justo. Refugio comenzó a entrenar a mujeres jóvenes en medicina herbal tradicional, preservando conocimientos que habían estado en peligro de perderse. Sus estudiantes aprendían no solo remedios médicos, sino también la filosofía de sanación que respetaba tanto el cuerpo como el espíritu. El tercer hijo de Esperanza nació durante una noche de celebración comunitaria, como si hubiera elegido llegar cuando la alegría llenaba la finca. El parto fue atendido por Refugio, quien utilizó técnicas tradicionales que hicieron el proceso más natural y menos traumático. La niña nació con características físicas que combinaban la estatura promedio de su padre con indicios de que podría desarrollar la fuerza extraordinaria de su madre. Esperanza la nombró Victoria, simbolizando todas las batallas que habían ganado como familia. Aurelio fue condenado a 30 años de prisión por múltiples cargos de tráfico de personas, falsificación de documentos e intento de envenenamiento. La sentencia estableció precedentes legales importantes para casos similares en México. Durante la lectura de la sentencia, Aurelio intentó un último acto de intimidación, gritando amenazas contra Esperanza y sus hermanas. Sin embargo, su poder para atemorizar había sido completamente quebrado por el proceso judicial y la evidencia abrumadora de sus crímenes. La finca
recibió reconocimiento oficial del gobierno de Veracruz como Proyecto Modelo de Desarrollo Rural Femenino. Este reconocimiento trajo subsidios adicionales y atención mediática que ayudó a expandir sus programas a una escala regional. Esperanza fue invitada a dirigir un programa nacional de cooperativas femeninas, pero declinó para enfocarse en su familia y comunidad local. Su decisión demostró que el verdadero liderazgo a veces requiere saber cuándo no aceptar más responsabilidades. Las 5 hermanas establecieron un ritual mensual de reunión donde compartían actualizaciones sobre sus proyectos individuales y tomaban decisiones colectivas sobre el futuro de la finca. Estas reuniones fortalecieron sus lazos familiares después de décadas de separación. Mercedes diseñó y construyó un monumento en honor a todas las víctimas de Aurelio que no habían sobrevivido para ver justicia. El monumento se convirtió en un lugar de reflexión y healing para toda la comunidad. El programa de alfabetización se expandió para incluir educación financiera básica, enseñando a las mujeres cómo manejar ahorros, créditos e inversiones pequeñas. Estas habilidades les dieron independencia económica real por primera vez en sus vidas. Durante las noches de luna llena, las reuniones comunitarias evolucionaron para incluir planificación estratégica a largo plazo. Las mujeres discutían visiones para expandir el modelo de la finca a otras regiones de México. Emiliano escribió un libro documentando la transformación de la finca y las historias de las mujeres que habían encontrado refugio allí. El libro se convirtió en texto de estudio en programas universitarios de desarrollo social. Carmen estableció un programa de intercambio con cooperativas femeninas en otros países latinoamericanos, creando una red internacional de apoyo y comercio justo. Estos intercambios proporcionaron nuevas perspectivas y oportunidades de mercado. La cooperativa diversificó sus productos para incluir miel orgánica, producida por colmenas, que Refugio había establecido usando técnicas de apicultura tradicional. La miel se convirtió rápidamente en uno de sus productos más populares en mercados urbanos. Esperanza desarrolló un programa de mentoría para mujeres jóvenes que mostraban potencial de liderazgo, enseñándoles habilidades organizacionales y de negociación. Sus protegidas eventualmente establecerían cooperativas similares en sus propias comunidades. El sistema de justicia reconoció oficialmente a la finca como centro de rehabilitación para víctimas de tráfico de personas, proporcionando financiamiento gubernamental adicional para sus programas de apoyo psicológico y capacitación laboral. Mercedes estableció un taller de fabricación de herramientas agrícolas especializadas, diseñadas específicamente para mujeres de diferentes estaturas y fuerzas. Estas herramientas revolucionaron la eficiencia del trabajo agrícola femenino en la región. La biblioteca de la finca, establecida por Esperanza la Menor, se convirtió en centro de investigación sobre derechos de las mujeres y desarrollo rural sostenible. Estudiantes universitarios llegaban regularmente para estudiar el modelo único que habían creado. Refugio estableció un jardín medicinal extenso que proporcionaba remedios naturales para la comunidad y generaba ingresos adicionales a través de la venta de plantas medicinales secas y preparaciones herbales. El tercer aniversario de la llegada de Esperanza a la finca se celebró con una fiesta que duró 3 días, con representantes de cooperativas de todo México viniendo a celebrar y aprender de su éxito. Durante la celebración, se anunció la creación de la Red Esperanza, una federación nacional de cooperativas femeninas rurales que coordinaría recursos, comercio y apoyo mutuo entre comunidades similares. Emiliano construyó una escuela permanente en la finca para educar a los hijos de las trabajadoras, asegurando que la próxima generación tuviera acceso a educación de calidad sin tener que abandonar su comunidad. Carmen negoció contratos con cadenas de tiendas naturistas en ciudades principales, estableciendo puntos de venta permanentes para productos de la cooperativa. Estos contratos proporcionaron estabilidad financiera predecible. La transformación de Esperanza de víctima a líder inspiró documentales, libros y estudios académicos. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia femenina y transformación social en toda Latinoamérica. Mercedes descubrió que Aurelio
Había mantenido una red de comunicación secreta con otros traficantes desde la prisión, usando códigos ocultos en cartas aparentemente inocentes a familiares falsos. Esta revelación llevó a una investigación más profunda que reveló una organización nacional más extensa de lo que nadie había imaginado. La Red Esperanza creció hasta incluir 47 cooperativas en 19 estados mexicanos, cada una adaptando el modelo original a sus condiciones locales específicas. El intercambio de recursos y conocimientos entre estas comunidades creó una economía alternativa basada en principios de solidaridad femenina. Victoria, la tercera hija de Esperanza, mostró signos tempranos de habilidades extraordinarias, no en tamaño físico, sino en capacidad intuitiva para entender necesidades emocionales de otros. A los 6 meses, calmaba a niños traumatizados con su sola presencia. El gobierno federal lanzó una investigación sobre redes de tráfico inspirada directamente por el caso de Aurelio. Esperanza fue invitada a testificar ante el Congreso Nacional, convirtiéndose en la primera mujer de estatura extraordinaria en dirigirse oficialmente a la legislatura mexicana. Refugio estableció una escuela de medicina tradicional que atraía estudiantes de toda América Latina. Su método combinaba conocimientos indígenas ancestrales con técnicas médicas modernas, creando un enfoque de sanación que respetaba tanto la ciencia como la sabiduría tradicional. Durante su testimonio congresional, Esperanza pronunció un discurso que se volvió histórico. No existe demasiado grande, existe mundo demasiado pequeño, y nosotras vamos a construir un mundo del tamaño que necesitamos ser. Sus palabras fueron citadas internacionalmente. Carmen negoció un acuerdo con universidades norteamericanas para establecer programas de intercambio estudiantil centrados en desarrollo rural sostenible y derechos de las mujeres. Estos programas trajeron recursos académicos y financieros adicionales a la finca. La cooperativa desarrolló su propia marca comercial, Manos Firmes, que se volvió sinónimo de calidad y comercio justo en mercados nacionales e internacionales. Los productos llevaban etiquetas que contaban brevemente la historia de cada productora. Esperanza la Menor estableció un centro de investigación sobre cooperativismo femenino que documentaba métodos exitosos y fracasos para crear una base de conocimiento científico sobre desarrollo económico alternativo. El cuarto embarazo de Esperanza fue una sorpresa que inicialmente causó preocupación debido a su edad y las complicaciones anteriores. Sin embargo, este embarazo transcurrió sin problemas, como si su cuerpo hubiera finalmente encontrado equilibrio entre trabajo y maternidad. Emiliano se postuló para el Consejo Municipal, ganando por una mayoría abrumadora basada en su trabajo documentado de transformación comunitaria. Su plataforma política se centró en derechos de las mujeres y desarrollo rural sostenible. Mercedes desarrolló tecnologías agrícolas innovadoras específicamente diseñadas para mujeres trabajadoras, incluyendo herramientas ergonómicas y sistemas de irrigación que reducían el trabajo físico pesado sin sacrificar productividad. La finca estableció su propio sistema educativo completo, desde preescolar hasta preparatoria, con maestros especializados en pedagogía no violenta y educación inclusiva. Los niños crecían viendo liderazgo femenino como norma natural. Refugio descubrió que varias plantas medicinales tradicionales tenían propiedades científicamente verificables para tratar traumas psicológicos. Su investigación atrajo atención de instituciones médicas internacionales interesadas en medicina integrativa. El programa de intercambio internacional trajo estudiantes de Europa y Asia interesados en estudiar modelos alternativos de desarrollo económico. Sus tesis y documentales sobre la finca aumentaron su reconocimiento mundial. Carmen estableció un fondo de emergencia comunitario financiado por ganancias de la cooperativa, proporcionando apoyo inmediato para mujeres que escapaban de situaciones de violencia. El fondo operaba 24 horas al día, 7 días a la semana. La biblioteca de la finca se expandió para incluir una sección digital con acceso a Internet, permitiendo a residentes continuar estudios a distancia y mantener conexiones con familiares en ubicaciones remotas.
Esperanza desarrolló un protocolo de integración para nuevas residentes, que incluía evaluación psicológica, capacitación laboral personalizada y mentoría individual. Este sistema aseguraba que cada mujer recibiera apoyo específico para su situación particular. El 5º aniversario de la transformación de la finca coincidió con el nacimiento del 4º hijo de Esperanza, un niño que nació durante la celebración anual, como si quisiera formar parte de la fiesta comunitaria. Mercedes diseñó y construyó una planta de procesamiento de alimentos que permitía a la cooperativa agregar valor a sus productos agrícolas, convirtiendo frutas en conservas, granos en harinas especiales y hierbas en productos medicinales comercializables. La Red Esperanza estableció su primer centro urbano en la Ciudad de México, proporcionando apoyo y recursos para mujeres rurales que necesitaban acceder a servicios médicos especializados o trámites legales complejos. Refugio publicó el primer manual completo de medicina tradicional mexicana, escrito por una mujer indígena, combinando recetas ancestrales con explicaciones científicas modernas. El libro se convirtió en texto de referencia internacional. El programa de becas universitarias se expandió para incluir estudios de posgrado, con la primera generación de beneficiarias regresando como profesionistas para fortalecer la comunidad con nuevos conocimientos especializados. Carmen negoció acuerdos de comercio directo que eliminaban intermediarios explotadores, permitiendo que las productoras recibieran precios justos por sus productos. Estos acuerdos se volvieron modelo para otras cooperativas. La finca estableció un programa de turismo rural responsable que permitía a visitantes aprender sobre cooperativismo femenino mientras generaba ingresos adicionales para la comunidad sin interferir con las actividades productivas. Esperanza la Menor creó un sistema de microcréditos administrado completamente por mujeres para mujeres, con tasas de interés justas y planes de pago flexibles que consideraban las realidades de la vida rural femenina. El Centro de Investigación publicó el primer estudio longitudinal sobre efectos psicológicos positivos del cooperativismo femenino en sobrevivientes de trauma, documentando mejoras significativas en autoestima y salud mental. Mercedes estableció talleres de tecnología apropiada, donde mujeres aprendían a construir y mantener equipos necesarios para sus actividades productivas, reduciendo dependencia de proveedores externos masculinos. La Escuela de Medicina Tradicional de Refugio se asoció con la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana para ofrecer certificaciones oficiales en medicina integrativa, legitimando conocimientos tradicionales dentro del sistema académico. Emiliano utilizó su posición en el Consejo Municipal para impulsar legislación que protegía cooperativas femeninas de discriminación y proporcionaba incentivos fiscales para empresas que adoptaban prácticas de comercio justo. La cooperativa diversificó hacia productos de belleza natural, usando plantas medicinales cultivadas en la finca, creando una línea completa de cosméticos orgánicos que se vendían en tiendas especializadas de todo México. Carmen estableció alianzas con cooperativas femeninas en otros países latinoamericanos, creando una red continental de comercio directo que bypass sistemas económicos tradicionales dominados por hombres. La finca recibió su primera visita oficial de representantes de las Naciones Unidas, quienes documentaron el modelo como ejemplo de desarrollo sostenible exitoso que podía replicarse en otros países en desarrollo. Esperanza desarrolló un programa de liderazgo femenino que atraía participantes de toda América Latina, enseñando habilidades organizacionales, negociación y gestión comunitaria específicamente adaptadas para contextos rurales. Mercedes innovó sistemas de energía renovable diseñados específicamente para comunidades rurales pequeñas, utilizando combinaciones de solar, eólica y biogás que hacían la finca completamente autosuficiente energéticamente. La biblioteca digital de la finca se convirtió en repositorio de conocimientos sobre cooperativismo femenino accesible globalmente, con documentos traducidos a múltiples idiomas y disponibles gratuitamente para organizaciones similares. Refugio estableció jardines medicinales
en cada cooperativa de la Red Esperanza, creando una red nacional de producción de medicinas naturales que reducía dependencia de productos farmacéuticos costosos. La Organización Internacional del Trabajo invitó a Esperanza a presentar el modelo de cooperativismo femenino en su conferencia anual en Ginebra. Fue la primera vez que una mujer de estatura extraordinaria dirigió una sesión plenaria en una organización internacional de las Naciones Unidas. Victoria, ahora de 2 años, demostraba habilidades excepcionales para mediar conflictos entre niños, usando una combinación de presencia física calmante e intuición emocional que recordaba las mejores cualidades de su madre. Carmen descubrió que empresas transnacionales estaban copiando productos de la cooperativa sin autorización ni compensación, vendiendo imitaciones baratas que dañaban la reputación de Manos Firmes. La batalla legal resultante se convirtió en caso precedente para protección de propiedad intelectual comunitaria. El quinto hijo de Esperanza nació durante una tormenta particularmente intensa, como si hubiera heredado la determinación de su madre para llegar en momentos dramáticos. Esperanza lo nombró Horizonte, simbolizando las posibilidades infinitas que su trabajo había abierto. Mercedes desarrolló un sistema de comunicación por satélite que conectaba todas las cooperativas de la Red Esperanza, permitiendo coordinación instantánea de recursos durante emergencias y facilitando intercambio de conocimientos técnicos. Refugio fue invitada por la Organización Mundial de la Salud a participar en un comité sobre medicina tradicional e integrativa. Su nombramiento representó reconocimiento oficial de conocimientos indígenas femeninos en el más alto nivel de salud internacional. La finca estableció su primer programa de intercambio inverso, enviando mujeres expertas de la cooperativa a establecer proyectos similares en Guatemala, Honduras y El Salvador. Estas misioneras del cooperativismo llevaron conocimientos prácticos a comunidades que enfrentaban desafíos similares. Esperanza la Menor negoció un acuerdo histórico con el Banco Mundial para financiar expansión de cooperativas femeninas rurales en toda América Latina, utilizando el modelo de la finca como template básico adaptable a diferentes contextos culturales. Emiliano escribió legislación modelo sobre cooperativismo femenino, que fue adoptada por 3 estados mexicanos adicionales y sirvió como base para leyes similares en Colombia y Perú. Su trabajo político legitimó el movimiento a nivel continental. La cooperativa enfrentó su primera crisis seria cuando una sequía prolongada amenazó las cosechas y puso en peligro la estabilidad financiera de todas las familias dependientes. Esta crisis probó la resistencia del sistema de apoyo mutuo que habían construido. Carmen organizó una respuesta de emergencia que incluía redistribución de recursos entre cooperativas no afectadas por la sequía, implementación de técnicas de conservación de agua desarrolladas por Mercedes y diversificación temporal hacia productos menos dependientes del agua. Durante la crisis de sequía, Refugio descubrió plantas resistentes que podían crecer con mínima irrigación, creando nuevas oportunidades de cultivo que eventualmente se volvieron más rentables que los cultivos tradicionales. La biblioteca digital de la finca fue reconocida por UNESCO como Patrimonio Digital de la Humanidad por su documentación comprensiva de prácticas de cooperativismo femenino y medicina tradicional mexicana. Mercedes diseñó sistemas de captación de agua de lluvia tan eficientes que la finca se volvió excedentaria en agua durante la estación lluviosa, permitiendo vender agua purificada a comunidades vecinas afectadas por la sequía. Esperanza desarrolló un protocolo de manejo de crisis que se implementó en toda la Red Esperanza, estableciendo reservas estratégicas, planes de contingencia y sistemas de comunicación de emergencia que fortalecieron la resistencia de toda la red. El programa de turismo rural se expandió para incluir universidades de verano, donde académicos internacionales pasaban meses estudiando el modelo de cooperativismo femenino, pagando tasas que financiaban becas para estudiantes locales. Carmen negoció el primer contrato de exportación directa a Europa, eliminando todos los intermediarios y estableciendo precios que triplicaban los ingresos de las productoras. Este acuerdo se convirtió en modelo para comercio justo internacional.
La Escuela de Medicina Tradicional de Refugio estableció su primer campus internacional en Costa Rica, llevando conocimientos de sanación mexicana a comunidades centroamericanas que habían perdido sus propias tradiciones medicinales. Esperanza la Menor creó un sistema de moneda comunitaria que permitía intercambio de bienes y servicios entre cooperativas sin usar dinero convencional, reduciendo dependencia de sistemas bancarios tradicionales y creando economía circular autosuficiente. Victoria comenzó a mostrar interés temprano en plantas y agricultura, siguiendo a Refugio por los jardines medicinales y demostrando capacidad intuitiva para identificar plantas enfermas o necesidades específicas de cuidado. El Centro de Investigación publicó estudios que demostraban que cooperativas lideradas por mujeres tenían tasas de éxito financiero significativamente más altas que empresas tradicionales, atrayendo atención de economistas internacionales. Mercedes desarrolló tecnología de procesamiento de alimentos que extendía vida útil de productos perecederos sin usar químicos artificiales, utilizando técnicas de deshidratación y fermentación que aumentaban valor nutricional. La finca recibió delegaciones gubernamentales de Canadá, Noruega y Dinamarca, interesadas en implementar aspectos del modelo en sus propios programas de desarrollo rural y equidad de género. Emiliano estableció un programa de intercambio de líderes políticos que traía funcionarios electos de toda América Latina para estudiar políticas públicas que apoyaban cooperativismo femenino y desarrollo rural sostenible. Carmen creó una plataforma de comercio electrónico especializada en productos de cooperativas femeninas que conectaba directamente productoras con consumidores conscientes, eliminando cadenas de distribución tradicionales. La cooperativa diversificó hacia productos farmacéuticos naturales, utilizando investigaciones de Refugio para desarrollar medicamentos herbales estandarizados que cumplían regulaciones sanitarias internacionales. Refugio estableció el primer laboratorio de investigación fitoquímica dirigido por mujeres indígenas, donde conocimientos tradicionales se combinaban con análisis científicos modernos para desarrollar nuevos tratamientos médicos. El programa de becas se expandió para incluir estudiantes internacionales, especialmente mujeres de países en desarrollo que regresaban a sus comunidades con conocimientos para establecer cooperativas similares. Mercedes innovó sistemas de construcción sostenible usando materiales locales que podían construirse completamente por mujeres, sin requerir fuerza física extrema o herramientas especializadas costosas. La finca estableció su primer centro de capacitación permanente para líderes de cooperativas, ofreciendo cursos intensivos de 3 meses que cubrían todos los aspectos de establecimiento y gestión de proyectos cooperativos. Esperanza desarrolló un manual de liderazgo femenino que se tradujo a 12 idiomas y se distribuyó gratuitamente a organizaciones de mujeres en 60 países, convirtiéndose en texto de referencia mundial. Carmen negoció acuerdos de hermandad entre la Red Esperanza y redes similares en África y Asia, estableciendo intercambios de conocimientos que enriquecían prácticas cooperativas con perspectivas culturales diversas. El 5º aniversario de la Red Esperanza se celebró con un festival internacional que duró una semana, con representantes de cooperativas de 40 países, compartiendo experiencias, desafíos e innovaciones. Mercedes desarrolló aplicaciones móviles que permitían a cooperativas rurales acceder a información sobre precios de mercado, técnicas agrícolas y oportunidades comerciales, democratizando acceso a información anteriormente disponible solo para grandes empresas. La biblioteca de la finca estableció programas de alfabetización digital específicamente diseñados para mujeres rurales mayores, utilizando tecnología adaptada que respetaba diferentes niveles de familiaridad con equipos electrónicos. Refugio creó un programa de certificación internacional para practicantes de medicina tradicional que establecía estándares éticos y de competencia, legitimando prácticas ancestrales dentro de marcos médicos contemporáneos. Esperanza la Menor negoció acuerdos con universidades de 5 continentes
para establecer cátedras de estudios cooperativos que utilizaban el modelo de la finca como caso de estudio central en programas de desarrollo económico. El programa de intercambio inverso se expandió para incluir envío de equipos técnicos completos que establecían cooperativas hermanas en otros países, transfiriendo no solo conocimientos, sino también recursos materiales y apoyo financiero inicial. Victoria, ahora de 3 años, comenzó a demostrar habilidades de liderazgo temprano, organizando actividades para otros niños y mostrando capacidad natural para resolver disputas que impresionaba a educadores especializados en desarrollo infantil. La primera generación de niños nacidos en la finca alcanzó la adolescencia, mostrando una combinación única de valores cooperativos y ambiciones individuales que desafiaba tanto expectativas tradicionales como progresistas sobre desarrollo juvenil. Mercedes descubrió que corporaciones internacionales estaban presionando gobiernos latinoamericanos para limitar expansión de cooperativas femeninas, argumentando que competencia desleal amenazaba empleos en sectores industriales tradicionales. Victoria, ahora de 5 años, demostró habilidades excepcionales de mediación cuando resolvió una disputa seria entre 2 cooperativas hermanas sobre derechos de agua, sugiriendo una solución que ningún adulto había considerado. El 6º embarazo de Esperanza llegó como sorpresa durante su año más activo internacionalmente, forzándola a delegar responsabilidades significativas por primera vez desde el establecimiento de la cooperativa. Carmen estableció el primer centro de defensa legal especializado en derechos de cooperativas femeninas, proporcionando representación gratuita contra corporaciones que intentaban sabotear o copiar modelos cooperativos exitosos. Refugio descubrió que varias de sus estudiantes de medicina tradicional habían desarrollado tratamientos innovadores que combinaban plantas mexicanas con especies de sus países nativos, creando remedios más efectivos que las fórmulas tradicionales puras. El Centro de Capacitación para Líderes Cooperativos enfrentó su primera crisis cuando grupos conservadores organizaron protestas, alegando que el programa destruía valores familiares tradicionales al empoderar mujeres rurales. Esperanza la Menor negoció un acuerdo con la Unión Europea para establecer estándares internacionales de comercio justo específicamente diseñados para cooperativas femeninas, creando certificaciones que protegían contra competencia desleal. Emiliano fue elegido para el Congreso Estatal con una plataforma centrada en protección legal para cooperativas y derechos de mujeres rurales. Su campaña fue financiada completamente por pequeñas donaciones de cooperativas de toda la red Esperanza. Durante las protestas conservadoras, Victoria sorprendió a todos organizando un counter-evento donde niños de la finca presentaron obras de teatro sobre cooperativismo, desarmando tensiones con creatividad e inocencia. Mercedes desarrolló tecnología de comunicación cuántica que permitía coordinación instantánea segura entre cooperativas, protegiéndolas de vigilancia gubernamental y espionaje corporativo que había comenzado a amenazar sus operaciones. La cooperativa enfrentó su segundo desafío mayor, cuando una enfermedad desconocida atacó sus cultivos principales, amenazando tanto la seguridad alimentaria local como los contratos de exportación que sostenían la economía comunitaria. Refugio identificó que la enfermedad de los cultivos era causada por pesticidas experimentales que corporaciones agrícolas estaban probando secretamente en áreas cercanas, contaminando recursos hídricos compartidos. Carmen organizó una campaña legal internacional contra la corporación responsable, utilizando la red de cooperativas como base para presión política y boicots coordinados que forzaron cambios en políticas corporativas. El 6º hijo de Esperanza nació durante la crisis de los cultivos, como si hubiera venido a mundo específicamente para presenciar y ser parte de la resistencia. Esperanza lo nombró Resistencia, honrando el espíritu que había definido su vida. Mercedes diseñó sistemas de purificación de agua y suelo que no solo removían contaminantes, sino que restauraban fertilidad natural, convirtiendo la crisis en oportunidad para mejorar prácticas agrícolas sostenibles.
La primera cooperativa internacional, establecida por la Red Esperanza en Guatemala, envió ayuda de emergencia durante la crisis, demostrando que la red de apoyo mutuo funcionaba efectivamente a través de fronteras nacionales. Esperanza desarrolló protocolos de respuesta a crisis que incluían tanto medidas técnicas como apoyo emocional, reconociendo que desastres ambientales afectaban salud mental comunitaria tanto como economía local. Carmen negoció el primer acuerdo de reparaciones ambientales, pagado por una corporación, a una cooperativa femenina, estableciendo precedente legal para responsabilidad corporativa hacia comunidades rurales. La biblioteca digital documentó la crisis y respuesta como caso de estudio, creando recursos educativos sobre resistencia comunitaria que se utilizaron en universidades de todo el mundo. Refugio estableció protocolos de monitoreo ambiental usando plantas indicadoras que detectaban contaminación antes que equipos técnicos costosos, democratizando capacidad de vigilancia ambiental. Victoria comenzó a mostrar interés en documentar historias de mujeres de la cooperativa, usando dibujos y narrativas simples que capturaban aspectos de sus experiencias que adultos a menudo pasaban por alto. El programa de intercambio se expandió para incluir brigadas de emergencia, que proporcionaban apoyo inmediato a cooperativas enfrentando crisis, movilizando recursos humanos y materiales con eficiencia militar. Mercedes innovó sistemas de agricultura vertical que permitían producción intensiva en espacios pequeños, reduciendo vulnerabilidad a contaminación externa y aumentando seguridad alimentaria local. La finca estableció su primer programa de retiro para líderes feministas internacionales, proporcionando espacio seguro donde activistas podían recuperarse del burnout mientras contribuían con conocimientos a la comunidad. Esperanza la Menor creó un fondo de resistencia financiado por cooperativas prósperas que proporcionaba apoyo inmediato a cualquier cooperativa enfrentando presión legal, económica o política. Carmen estableció alianzas con periodistas investigativos que documentaban prácticas corporativas dañinas contra cooperativas, utilizando medios de comunicación como herramienta de accountability empresarial. El Centro de Investigación publicó estudios demostrando que áreas con cooperativas femeninas tenían mejor salud ambiental, menor violencia doméstica y mayor estabilidad económica que áreas controladas por empresas tradicionales. Refugio desarrolló tratamientos para trauma ambiental, reconociendo que contaminación causaba no solo daño físico, sino también angustia psicológica profunda en comunidades dependientes de la tierra. Victoria organizó el primer parlamento infantil, donde niños de cooperativas discutían problemas comunitarios y proponían soluciones, creando espacio para perspectivas juveniles en toma de decisiones adultas. Mercedes estableció laboratorios móviles que viajaban entre cooperativas proporcionando análisis técnicos de suelo, agua y plantas, democratizando acceso a información científica anteriormente disponible solo para grandes empresas. La cooperativa diversificó hacia productos de tecnología limpia, manufacturando paneles solares y turbinas eólicas pequeñas usando técnicas desarrolladas por Mercedes que empleaban principalmente mujeres. Emiliano introdujo legislación que requería evaluaciones de impacto de género para todos los proyectos de desarrollo rural, asegurando que políticas gubernamentales consideraran efectos específicos sobre mujeres. Carmen negoció acuerdos de compra directa con cadenas de supermercados que eliminaban distribuidores intermediarios, aumentando ganancias de productoras mientras reduciendo precios para consumidores. El 7º aniversario de la transformación de la finca se celebró con el primer Festival Internacional de Cooperativismo Femenino, atrayendo delegaciones de 80 países y estableciendo celebración anual permanente. Refugio estableció el primer banco de semillas comunitario, dirigido por mujeres indígenas, preservando variedades ancestrales de cultivos mientras desarrollando nuevas variedades resistentes a cambio climático. Victoria demostró capacidad excepcional para aprender idiomas, comunicándose efectivamente con visitantes internacionales y sirviendo como traductora informal durante eventos importantes.
La biblioteca estableció programas de preservación oral, donde mujeres mayores compartían historias y conocimientos tradicionales, creando archivo digital de sabiduría femenina que de otra manera se perdería. Mercedes desarrolló sistemas de construcción modular que permitían expansión rápida de instalaciones cooperativas, utilizando técnicas que podían enseñarse rápidamente a mujeres sin experiencia previa en construcción. Esperanza la Menor negoció el primer acuerdo de intercambio de deuda por conservación, específicamente diseñado para cooperativas, donde gobiernos reducían cargas fiscales a cambio de prácticas ambientales sostenibles. Carmen estableció una red de vigilancia Citizen que monitoreaba actividades corporativas sospechosas cerca de cooperativas, utilizando tecnología móvil para documentar y reportar violaciones ambientales en tiempo real. El centro de capacitación se expandió para incluir programas especializados en resistencia no violenta, enseñando técnicas de organización comunitaria y protesta pacífica específicamente adaptadas para contextos rurales femeninos. Refugio creó tratamientos preventivos para enfermedades ocupacionales, comunes en trabajo agrícola, utilizando plantas medicinales para fortalecer sistemas inmunológicos antes que problemas de salud se desarrollaran. Victoria, ahora de 8 años, demostró capacidades de liderazgo que superaban las de muchos adultos cuando organizó la primera cumbre infantil de cooperativismo que atrajo niños de cooperativas de 3 continentes. La Red Esperanza enfrentó su mayor desafío cuando un consorcio de corporaciones multinacionales coordinó ataques simultáneos legales, económicos y mediáticos contra cooperativas en 12 países, intentando destruir el movimiento antes que creciera más. Mercedes descubrió que el ataque coordinado estaba financiado por un fondo de inversión que controlaba empresas competidoras directas con productos de cooperativas, revelando una conspiración internacional contra el cooperativismo femenino. Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida cuando aceptó postularse para presidenta de México en una coalición de partidos progresistas, sabiendo que la campaña expondría a su familia a escrutinio y peligros sin precedentes. Carmen estableció una red de comunicación encriptada que conectaba cooperativas con organizaciones de derechos humanos internacionales, creando sistema de alerta temprana para proteger líderes cooperativas amenazadas. Refugio fue nominada para el Premio Nobel de Medicina por su trabajo pionero en medicina integrativa, convirtiéndose en la primera mujer indígena reconocida por la Academia Médica Internacional. El 7º hijo de Esperanza nació durante su campaña presidencial, llegando al mundo en medio de un rally político donde miles de mujeres gritaban consignas de apoyo. Esperanza lo nombró Esperanza, creando confusión deliciosa entre madre e hijo. Emiliano renunció a su posición legislativa para dedicarse completamente a administrar la finca y cuidar los hijos mientras Esperanza hacía campaña, invirtiendo roles de género de manera que inspiró a padres en todo México. Victoria acompañó a su madre en eventos de campaña, demostrando carisma natural que atraía tanto a niños como a adultos, convirtiéndose en símbolo de la nueva generación que heredaría el México transformado. Mercedes desarrolló tecnología de votación segura específicamente para comunidades rurales remotas, asegurando que mujeres en ubicaciones aisladas pudieran participar plenamente en procesos democráticos. La campaña presidencial de Esperanza se centró en 3 pilares: cooperativismo universal, medicina integrativa y educación no violenta. Su plataforma proponía transformar México en modelo mundial de desarrollo sostenible femenino. Carmen coordinó endorsos internacionales de líderes políticas de 40 países, creando precedente de apoyo internacional para candidata presidencial que representaba movimiento cooperativo. Durante debates presidenciales, Esperanza utilizó su estatura física para ventaja simbólica, representando visualmente que México necesitaba líderes del tamaño de sus problemas, más que políticos tradicionales diminutos. Refugio estableció clínicas móviles que viajaban con la campaña, proporcionando atención médica gratuita en comunidades rurales mientras educando sobre medicina preventiva y derechos de salud.
La finca se convirtió en centro de comando de campaña, con coordinadores internacionales, llegando diariamente para apoyar la candidatura que había capturado imaginación mundial. Mercedes diseñó sistemas de energía renovable para oficinas de campaña que demostraban viabilidad de tecnologías sostenibles, convirtiendo cada evento político en exhibición de alternativas ambientales. Victoria escribió discursos para niños que acompañaban presentaciones de su madre, creando contenido que conectaba mensaje político adulto con comprensión infantil de justicia y fairness. La oposición organizó campañas de desinformación que atacaban tanto el tamaño físico de Esperanza como sus orígenes humildes, intentando usar sus características más distintivas como armas políticas contra ella. Carmen desarrolló estrategias de comunicación que convertían ataques personales en oportunidades educativas sobre discriminación y representación, transformando negatividad en apoyo creciente. El día de las elecciones, cooperativas de la Red Esperanza organizaron vigilancia electoral masiva, asegurando transparencia democrática mientras celebraban participación cívica como festival comunitario. Esperanza ganó la presidencia con el mayor margen de victoria en la historia electoral mexicana, llevando consigo una coalición que incluía mujeres rurales, trabajadores urbanos, estudiantes y profesionistas progresistas. Su discurso de victoria, pronunciado desde el balcón de la finca donde había comenzado su transformación, fue transmitido globalmente y se convirtió en manifiesto para movimientos cooperativos mundiales. Mercedes fue nombrada secretaria de Energía, con mandato de transformar México en primer país latinoamericano completamente alimentado por energía renovable dentro de una década. Carmen fue designada secretaria de Cooperativas y Desarrollo Rural, posición gubernamental creada específicamente para institucionalizar apoyo estatal al cooperativismo femenino. Refugio fue invitada a dirigir el nuevo Instituto Nacional de Medicina Integrativa, combinando recursos gubernamentales con conocimientos tradicionales para crear sistema de salud más inclusivo y efectivo. Esperanza la Menor fue nombrada directora del Banco Nacional de Desarrollo Cooperativo, institución financiera gubernamental dedicada exclusivamente a apoyo de iniciativas cooperativas. Victoria fue designada oficialmente como embajadora infantil de cooperativismo, rol simbólico que le daba voz en políticas que afectaban niños y educación. El primer acto presidencial de Esperanza fue declarar el cooperativismo femenino como Patrimonio Cultural de la Nación, proporcionando protecciones legales contra interferencia corporativa. La finca fue designada como Sitio Histórico Nacional y Centro de Entrenamiento Oficial para líderes cooperativas internacionales, asegurando su preservación y función educativa permanente. Emiliano estableció la Fundación Esperanza, dedicada a documentar y preservar la historia del movimiento cooperativo, asegurando que futuras generaciones conocieran los orígenes de la transformación social. Mercedes lanzó un programa nacional de electrificación rural usando tecnología cooperativa. Empleen principalmente mujeres y generando empleos sostenibles en comunidades tradicionalmente marginalizadas. Carmen implementó políticas que reservaban porcentajes específicos de contratos gubernamentales para cooperativas femeninas, asegurando participación en economía nacional. Refugio estableció clínicas de medicina integrativa en hospitales públicos de todo México, legitimando tratamientos tradicionales dentro del sistema de salud nacional. La presidencia de Esperanza comenzó con reforma constitucional que garantizaba derechos cooperativos y establecía principios de economía solidaria como fundamentos del desarrollo nacional mexicano. Victoria comenzó programas de intercambio estudiantil que traían niños de países con movimientos cooperativos incipientes para aprender en México, creando próxima generación de líderes cooperativos internacionales. El primer año presidencial culminó con la Cumbre Mundial de Cooperativismo Femenino, celebrada en Ciudad de México, con representantes de 120 países firmando acuerdos de colaboración internacional. Mercedes lanzó el proyecto de infraestructura más ambicioso en la historia mexicana,
red nacional de transporte público alimentado completamente por energía renovable producida por cooperativas. Carmen negoció acuerdos comerciales internacionales que priorizaban productos de cooperativas, utilizando poder económico mexicano para promover comercio justo global. Refugio estableció intercambios médicos con universidades internacionales, enviando curanderas tradicionales mexicanas como profesoras visitantes, mientras trayendo especialistas extranjeros para aprender medicina integrativa. El segundo embarazo durante la presidencia sorprendió a todos, incluyendo a Esperanza, pero se convirtió en símbolo de que el liderazgo femenino podía combinar maternidad con responsabilidad nacional. Victoria escribió el primer libro infantil sobre cooperativismo, ilustrado por niños de cooperativas de todo el mundo, que se tradujo a 30 idiomas y distribuyó gratuitamente a bibliotecas escolares. La transformación de México bajo la presidencia de Esperanza atrajo atención mundial, con otros países invitando consultores mexicanos para implementar modelos similares de desarrollo cooperativo. Emiliano documentó la presidencia a través de fotografías y entrevistas que se convirtieron en registro histórico de primera presidencia cooperativa en la historia mundial. 10 años después de llegar a la finca como una mujer gigante huyendo de la opresión, Esperanza Firmeza se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas como presidenta de México, presentando el Protocolo Universal de Cooperativismo Femenino, que cambiaría para siempre las relaciones económicas globales. Victoria, ahora de 18 años, fue elegida por unanimidad como primera directora general de la Organización Mundial de Cooperativas, institución internacional creada específicamente para coordinar el movimiento que había crecido a incluir cooperativas en 160 países. El octavo hijo de Esperanza nació en el Palacio Nacional durante una sesión especial del Congreso que aprobaba la Ley de Economía Cooperativa Universal, como si hubiera elegido llegar precisamente cuando México completaba su transformación hacia sociedad completamente cooperativa. Mercedes revolucionó la infraestructura energética no solo de México, sino de toda América Latina, estableciendo la primera red continental de energía renovable administrada por cooperativas femeninas que proporcionaba electricidad limpia desde Alaska hasta Argentina. Carmen fue invitada por la Unión Europea para dirigir la transformación de su política comercial hacia principios cooperativos, exportando el modelo mexicano a economías desarrolladas que habían comenzado a adoptar prácticas de comercio justo obligatorio. Refugio recibió el Premio Nobel de Medicina por desarrollar tratamientos integrativos que habían reducido mortalidad maternal global en 60%, combinando medicina tradicional con tecnología moderna de maneras que revolucionaron atención médica mundial. La finca original se convirtió en sitio de peregrinaje internacional donde mujeres de todo el mundo llegaban para estudiar, sanar y encontrar inspiración, transformándose en centro espiritual del feminismo cooperativo global. Esperanza la Menor estableció el Banco Mundial de Cooperativas Femeninas con recursos que superaban cualquier institución financiera tradicional, proporcionando microcréditos sin interés a mujeres emprendedoras en países en desarrollo. Emiliano fue reconocido internacionalmente como modelo de masculinidad cooperativa, inspirando movimientos de hombres que apoyaban liderazgo femenino en sus propias comunidades, escribiendo manuales sobre paternidad cooperativa, traducidos a 40 idiomas. Victoria demostró que la nueva generación superaría incluso los logros extraordinarios de sus madres cuando estableció la primera colonia cooperativa espacial, llevando principios de solidaridad femenina a la exploración interplanetaria. Durante su segundo término presidencial, Esperanza supervisó la eliminación completa de la pobreza extrema en México, utilizando redes cooperativas para asegurar que ninguna familia careciera de alimento, vivienda o educación. La Red Esperanza creció hasta incluir cooperativas en todos los continentes habitados, con intercambios comerciales que representaban 30% del comercio mundial, demostrando que economía basada en solidaridad era más eficiente que capitalismo tradicional.
Mercedes lanzó el proyecto de terraformación cooperativa de Marte, donde la primera colonia humana permanente sería establecida y administrada completamente por mujeres utilizando principios cooperativos desarrollados en la finca veracruzana. Carmen negoció el Tratado Global de Cooperativismo, que requería que todas las naciones destinaran mínimo 50% de sus presupuestos nacionales a proyectos cooperativos, transformando política internacional hacia principios de solidaridad. Refugio estableció universidades de medicina integrativa en todos los continentes, creando nueva generación de sanadores que combinaban conocimientos ancestrales con ciencia moderna, revolucionando concepto global de salud y bienestar. El discurso de despedida de Esperanza como presidenta, pronunciado nuevamente desde el balcón de la finca, fue escuchado simultáneamente por 2.000 millones de personas, estableciendo récord de audiencia global para evento político. Victoria fue juramentada como segunda presidenta cooperativa de México a los 25 años, convirtiéndose en la líder nacional más joven en la historia mundial, representando transición generacional hacia liderazgo aún más inclusivo y visionario. La finca celebró su 20º aniversario como centro del movimiento cooperativo, con festival de 3 semanas que atrajo 5 millones de visitantes de todos los continentes, convirtiendo Veracruz en capital temporal del feminismo mundial. Mercedes completó la red global de transporte cooperativo que conectaba todas las continentes mediante trenes, barcos y aviones administrados por cooperativas femeninas, eliminando combustibles fósiles del transporte internacional. Carmen estableció la primera universidad espacial, donde estudiantes de la Tierra aprendían principios cooperativos para administrar colonias interplanetarias, asegurando que exploración espacial seguiría valores de solidaridad y justicia. Refugio creó el Consejo Mundial de Sanadoras, que coordinaba respuestas médicas a emergencias globales, utilizando redes cooperativas para movilizar recursos y conocimientos de manera que superaba capacidades de organizaciones tradicionales. Esperanza escribió sus memorias, tituladas Del sótano a las estrellas, cómo una mujer gigante transformó el mundo, que se convirtieron en el libro más leído en la historia humana, inspirando infinitas biografías, documentales y obras de arte. El último hijo de Esperanza nació cuando ella tenía 55 años, durante ceremonia de inauguración de la primera ciudad cooperativa completamente sostenible, como si viniera al mundo para presenciar la culminación del sueño de su madre. Victoria estableció colonias cooperativas en la Luna, donde principios de solidaridad femenina se aplicaron a challenges únicos de supervivencia extraterrestre, demostrando que cooperativismo era aplicable en cualquier ambiente donde humanos intentaran prosperar juntos. La transformación global inspirada por el ejemplo mexicano resultó en eliminación de guerra, pobreza extrema y destrucción ambiental, creando primera civilización planetaria basada en principios de cuidado mutuo y sostenibilidad. Mercedes desarrolló tecnología de viaje interestelar que permitiría a cooperativas humanas establecer colonias en sistemas solares distantes, llevando valores de solidaridad femenina a escala galáctica. Carmen negoció el primer tratado comercial intergaláctico, cuando civilizaciones extraterrestres contactaron la Tierra, impresionadas por sociedad humana que había logrado paz y prosperidad universal a través de cooperativismo femenino. Refugio desarrolló medicina que extendía vida humana saludable a 200 años, asegurando que pioneras del movimiento cooperativo vivieran para ver completa transformación de la civilización que habían iniciado. En su 90º cumpleaños, Esperanza se dirigió a delegados de 1.000 colonias cooperativas esparcidas a través de 50 sistemas solares, todas siguiendo principios que habían nacido en una finca cafetera de Veracruz. Victoria, ahora presidenta de la Federación Galáctica de Cooperativas Femeninas, continuó el legado de su madre estableciendo principios de solidaridad como fundamento de civilización interestelar. La finca original fue preservada exactamente como estaba durante la transformación inicial, convertida en museo viviente donde futuras generaciones podían aprender cómo una mujer gigante
había cambiado destino de la humanidad. Esperanza pasó sus últimos años enseñando a bisnietas en jardines de la finca, compartiendo historias de cuando el mundo era pequeño y las mujeres gigantes tenían que luchar por espacio para existir. El día de su partida, Esperanza estaba rodeada por descendientes que poblaban planetas a través de la galaxia, todas llevando el apellido Firmeza y principios de solidaridad que ella había sembrado en tierra veracruzana décadas atrás. Su último discurso, transmitido simultáneamente a trillones de humanos esparcidos a través del cosmos, consistió en una sola frase que se convirtió en mantra universal. No existe demasiado grande, existe universo demasiado pequeño, y nosotras construimos un universo del tamaño que necesitamos ser. Victoria llevó el féretro de su madre en funeral que duró una semana completa, con representantes de cada mundo cooperativo viniendo a rendir homenaje a la mujer que había transformado la condición humana. La finca se convirtió en sitio sagrado para civilización galáctica, lugar donde peregrinaciones de todas las especies llevaban ofrendas a la memoria de Esperanza Firmeza, la gigante que había enseñado al universo el poder de la solidaridad femenina. En el centro del jardín medicinal de refugio se plantó un árbol cuyas semillas habían viajado desde el planeta natal de la primera especie extraterrestre que adoptó principios cooperativos, simbolizando que el legado de Esperanza había trascendido los límites de la Tierra. Victoria estableció la tradición anual del Día de la Gigante, cuando todos los mundos cooperativos celebraban simultáneamente, recordando que una mujer que una vez pensó ocupar demasiado espacio había enseñado a la humanidad a construir un cosmos suficientemente grande para todos. El último párrafo de las Memorias de Esperanza, tallado en monumentos de 1000 mundos, capturaba la esencia de su transformación. Llegué a esta finca huyendo, creyendo que era demasiado grande para el mundo. Aprendí que el problema no era mi tamaño, sino que el mundo había sido construido demasiado pequeño. Hoy, nuestras hijas caminan entre las estrellas, y el universo entero es apenas lo suficientemente grande para contener sus sueños. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza Firmeza los haya conmovido profundamente. Esta extraordinaria mujer nos enseñó que no existen sueños demasiado grandes, solo mundos demasiado pequeños para contenerlos. Su viaje desde una finca abandonada en Veracruz hasta liderar la transformación de toda la civilización humana nos recuerda que cada acto de solidaridad, por pequeño que parezca, puede cambiar el destino de la humanidad. Para seguir este viaje emocional y descubrir más historias igualmente inspiradoras sobre mujeres que transformaron sus mundos, hemos preparado una playlist especial con narrativas que exploran el poder infinito del espíritu femenino. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si la historia de Esperanza tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que celebran la fuerza, la dignidad y el poder transformador de mujeres extraordinarias. Sus comentarios nos inspiran a continuar compartiendo estas historias que necesita el mundo. Los esperamos en los comentarios para conocer cuál fue su momento favorito de esta increíble saga.